¿Qué opinas de lo que escribió en X el dueño del mismo acerca del presidente de España y de los cubanos que apoyan el bloqueo a Cuba, aunque eso signifique más pobreza? Bueno, los cubanos que apoyan el bloqueo a Cuba, no tengo datos de por qué lo hacen, pero vamos a ver, vamos a ir a esto que está en el control de las redes. A ver, siempre ha habido un problema con las redes respecto a su control, respecto al anonimato. Yo escribí ampliamente sobre el anonimato en redes hace muchísimo tiempo, en mi viejo blog El Retorno de los Charlatanes. Ahora voy a hacer mecanografía. Sí, para que no diga. En El Retorno de los Charlatanes escribí algo sobre el anonimato. Pero curiosamente estaba yo de acuerdo con uno de los fundadores de... no lo encuentro. No está a mano. De los fundadores de Internet. Mira, si alguien tiene miedo de que lo maten, como la gente que saca vídeos de Irán, tiene todo el derecho al anonimato. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga derecho al anonimato. Si no está en peligro tu vida, chico, si no está en peligro tu empleo, si no está en peligro tu familia, no es necesario el anonimato. Sobre todo porque el anonimato se ha convertido precisamente en el parapeto para los más miserables, para que sean impunes. Ustedes saben que yo no soporto el anonimato. Ok, si hay gente aquí que es anónimo, que usa seudónimos, pero cuando alguien usa el seudónimo como máscara para poder tirar patadas a los bajos, lo bloqueo de inmediato. ¿Es necesario controlar las redes? Sí. ¿Cómo? Nadie tiene muy claro cómo hacerlo y hay varios intentos. Miren, en Australia se ha prohibido el acceso de los niños menores de 16 años a las redes. Eso me parece una salvajada. Primero que nada, porque antes de los 16 años necesitas las redes. Necesitas el acceso a Internet. Estás muchas veces en contacto con la escuela a través de un programa como Teams, pero hay otras plataformas. Los chicos, los profesores están en contacto con los alumnos. Mi hijo, que tiene 17, está en contacto con sus profesores. Y el día que se levanta, un día, no pasó una sola vez este año, se levantó con dolor de cabeza, se sentía muy mal del estómago, y mandó un mensaje a su profe, yo no voy a ir, luego me dicen que sí, ¿cómo no? Antes de que empezara la clase, lógicamente. Entonces, resulta discriminatorio, irracional y absurdo cortarle el acceso a las redes a los menores de 16 años. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es controlar el acceso a redes. El acceso a redes debería controlarlos los padres, pero no lo hacen. Y entonces están trasladando su responsabilidad al Estado. Yo creo que mal hecho. Bueno, dicho eso, si lo que quieres es alejarlos de cosas como la violencia, el porno, los trucos sucios para las tareas y esto, te tengo una noticia. Vas a fracasar. Porque siempre tendrá un amigo de 17 años que le dé acceso, un primo, un hermano, un conocido, que le dé acceso al de 16 y el de 16 le puede dar acceso al de 14. Entonces, nuevamente, resulta lo que se conoce como un brindis al sol. Vas a hacer algo para que los chicos no entren a las redes, sabiendo que los chicos van a seguir entrando a las redes. Que ciertas cosas como los sitios de porno exigen realmente que demuestres que tienes 18 años para poder hacer uso de para poder ver su oferta, me parece muy buena idea. Hay muchísimas cosas para las cuales tienes que demostrar tu identidad en las propias redes, Tú tienes que demostrar tu identidad para hacer un montón de cosas en la red y te piden a veces un documento, fotocopia de tu pasaporte, que te hagas un selfie, que demuestres que eres la misma persona, que des una cuenta bancaria ¿qué hacían con la cuenta bancaria? Esto lo hacía Google. Depositaba un céntimo y tú tenías que avisar que ya habían depositado el céntimo y entonces ya sabían que sí es cierto que era tu cuenta bancaria. Es normal. Conforme más actividades sociales, económicas,
políticas se llevan a cabo en las redes, más normal que la gente se tenga que identificar como se identificaba ante un mostrador general de empresas o de gobierno. Bueno, entonces, lo único exigirles a sitios como los sitios de violencia, de porno, etcétera, que son grandes negocios que mueven millones, los de apuestas, es más difícil, pero que garanticen que quien entre tenga 18 años, eso sí se puede hacer, eso es un lado. El otro lado del discurso de odio, pues es que el discurso de odio lo tienen que controlar los dueños, tienen que controlar las propias plataformas, y eso es lo que no le gustó a Elon Musk. Recordemos la historia. Elon Musk se molestó porque Twitter era muy de izquierda, y él aseguraba que estaban censurando la verdad de lo hermoso que es el nazismo y la derecha y el neoliberalismo ahí del mister este y toda la onda. Entonces compró Twitter y fue un error vendérselo. Y entonces lo que hizo fue empezar a censurarnos a nosotros, ¿no? Shadow bannings y expulsiones absolutamente injustificadas y la promoción constante a través de un nuevo sistema de crear tu timeline, donde aparte de las cosas que te interesan a ti, te empezaban a bombardear con toda la bosta ideologizada de Trump y sus amiguitos y de por supuesto de Musk y de la ultraderecha MAGA y de Bannon y de Breitbart y de Fox News. Y convirtió Twitter en el gran espacio en la red de la ultraderecha. Y por supuesto también está ahí la Lega de Italia y Le Pen y Abascal y Farage y cada uno de los operativos que tienen en todo el mundo controlados o asesorados por lo menos por Steve Bannon, la gran cabeza del neonazismo. Cuando le dices que se tiene que hacer responsable de las barbaridades que se dicen en Twitter, que como te metas un segundo en Twitter las encuentras, se enojó. Y entonces insultó al presidente de gobierno. La reacción de los insultos de Elon Musk debe ser la misma que de cualquier imbécil tuitero que te diga que eres un tal por cual. Lo bloqueas y ya. No lo bloqueas y ya. Lo que hizo Durov me parece mucho más grave. Telegram se ha convertido en un sitio donde por su estructura, por su arquitectura propia, es un lugar excelente para que se lleven a cabo operaciones clandestinas, venta de drogas, venta de armas, venta de pornografía infantil, operaciones políticas y operaciones de terrorismo que se han estado organizando en Telegram. Cuando le pides a Durov que se haga responsable, porque allí no solo son cosas que te gustan o no te gustan, sino que hay muertes y dolor y sufrimiento. Y la reacción de Durov, el dueño de Telegram, el presidente y dueño parcial de Telegram, su fundador, es enviarle un mensaje a todos los españoles que tienen Telegram en contra del gobierno. Te acaba de demostrar por qué es necesario controlar a estos miserables. Ahí está la explicación, no hay más. No hay más explicación. Esto ha asustado a Bruselas. A ver, yo soy un gran defensor de Europa, un gran defensor de la Unión Europea, un gran defensor del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo. Son tres cosas distintas. La presidenta de la Comisión es Ursula von der Leyen y ha apoyado muchísimo de lo que hace, pero no deja de ser una señora de la derecha, de la democracia cristiana alemana. Y por lo tanto sus intereses económicos coinciden más con la derecha que conmigo. Y se ha asustado un poco la señora von der Leyen de la actitud del presidente del gobierno español. Quizás es imprudente Pedro Sánchez, no lo sé. Yo creo que esto está perfectamente calculado, pero no lo sé, solo lo supongo. Pero aún así está empujando a Bruselas a reaccionar y rápidamente Macron recordó que están levantando una plataforma para sustituir a Facebook y no me acuerdo quién más. Me parece muy bien, pero si es una plataforma solo en francés, pues yo voy a tener problemas porque, como ya he contado, yo creo que hablo francés, pero cada vez que me aparezco en Francia, los franceses me dicen, no. Háblame en español y en inglés porque el francés no lo dominas. Pero bueno, estudié francés según yo. Y lo entiendo, es más leído que escrito, más leído que oído, pero incluso oído lo entiendo, pero a la hora de tratar de hablarlo soy un desastre. O sea que si la plataforma de Macron va a ser en francés, pues vamos a tener un problema.
Las plataformas tienen que ser o de todos los idiomas o fundamentalmente en inglés, porque es lo que la mayoría de la gente habla en el mundo, nos guste o no. Entonces, siento que se está dando pasos en la dirección correcta, pero no sé si son los pasos correctos. Siento que el susto de Bruselas es bueno para que Bruselas entienda que hay que entrar en acción y se analicen las mejores formas de abordar el problema, porque es un problema. Pero tú no puedes tener gente mintiendo descaradamente, ensuciando la imagen, la vida, destrozándole la vida a otra persona, como lo está haciendo, por ejemplo, la derechuza española contra una periodista que es Sara Santaolalla. Simplemente es inadmisible. No puedes justificar que se le esté amenazando con asesinatos y violaciones aprovechando el anonimato en Twitter. Es que no, hombre, no. Es que el anonimato de los buenos no puede ser el pretexto para darle el anonimato a todos los malos. Tiene que haber soluciones, y las soluciones las tienen que dar los dueños de las plataformas, que son los más ricos del mundo, y ahí está el otro problema. Jeff Bezos tiene Amazon, Zuckerberg tiene Meta y todo lo que tiene Meta, Facebook e Instagram, ¿no? Luego está Alphabet, que tiene Google y YouTube, donde estamos ahora, y ellos tienen que controlarlo. YouTube está enormemente controlado. Pese a que sus jefes seguramente son ideológicamente más cercanos a Jeff Bezos que a mí. Pero funciona, y esto te demuestra que puede tenerse elementos de control suficientes dentro de la plataforma sin por ello asfixiar la libre expresión de nadie. ¿Qué es lo que he dicho con todo esto? Que el animalito es tan espinoso como un cactus cruzado con un erizo, pero que hay que empezarlo a abordar, y creo que está bien que lo hayamos empezado a hacer en España. Siento no haber sido más claro.